Concluyó otro fin de semana en la primera división del fútbol español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar los mejores momentos de la jornada número 30 de la liga. Con la conclusión de otra historia más para el desarrollo de la temporada en el fútbol español, llega a nosotros la oportunidad de destacar los grandes momentos de la jornada, la ambición y sueños de cada uno de los grandes clubes que conforman la liga y por supuesto de sus grandes futbolistas. A lo largo de este análisis pasaremos a repasar los mejores momentos de la jornada, por supuesto, y que representaron, o en un rápido análisis, para el futuro de estos grandes equipos, el sueño europeo, la dinámica de la salvación o tal vez el poder, al final del camino, poder llegar a ser llamado el mejor del fútbol español. Como siempre, antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, de que lo puedan llegar a demostrar como un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a dar rápidamente un vistazo al desarrollo de la jornada a través de los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Elche Club de Fútbol que culminó 1-0. Más adelante, Real Sociedad 2, Levante Unión Deportiva 0. Además, Real Club Deportivo Mallorca 2, Real Madrid 1. Además, también Real Betis Balompié 0, Real Club Deportivo Español 0. También uno de los grandes enfrentamientos de la jornada sería el duelo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, que culminó 1-2. También el duelo entre Getafe y Athletic Club promete ilusión en la zona de las posiciones europeas, en las que Getafe se mantiene con victoria 2-0. Más adelante también encontraríamos el enfrentamiento entre Valencia y Celta, que culminó 2-3. Y por supuesto el enfrentamiento entre Real Oviedo y Sevilla, que concluiría 1-0. El enfrentamiento que cerraría la jornada sería el duelo entre Deportivo Alavés y Club Atlético Osasuna, que concluyó 2-2. Con ello, la clasificación del fútbol español en su máxima categoría se mantiene con Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y Elche Club de Fútbol en posiciones de relegación. Además de ello, interesante que en media tabla se mantiene Athletic Club y también Real Club Deportivo Español. De cara a las posiciones por el sueño europeo, encontraríamos a Celta con 44 puntos, sexto, quinto, Real Betis Balompié, 45 puntos, cuarto, Atlético de Madrid, 57, tercero, Villarreal, 58 puntos, segundo en la clasificación, Real Madrid, a 7 puntos de distancia del líder por otra jornada más del fútbol español en su máxima categoría, Fútbol Club Barcelona. Habiendo visto cómo los resultados de estos grandes duelos han influido en la clasificación, pasaríamos a hablar de forma directa de cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para ello comenzaríamos destacando el duelo entre la Real Sociedad y Levante Unión Deportiva, duelo clave para ambos conjuntos de cara a, por ejemplo, la dinámica por el sueño europeo y, por supuesto, la ambición de la salvación, un margen bastante característico en la que ambos equipos todavía cuentan con posibilidades matemáticas, algunos tal vez con un posicionamiento más difícil de cara al resultado, hablando del conjunto granota, pero por parte de la dinámica, Shirirdin también acomete el volver a regresar a la victoria luego de lo que fueron sus últimas 5 jornadas en las que ha obtenido 2 empates, 2 victorias y 2 derrotas, un margen todavía que demuestra que tarde o temprano la Real Sociedad de Matarazzo bajaría el nivel competitivo o tendría mayor renuencia al error y con ello, tarde o temprano, pues le costarían un poco más los resultados. De ahí, un partido bastante equilibrado para la primera parte, aún así veríamos a una Real Sociedad más enfrascado en las incursiones al espacio y además de ello con un rol muy interesante por parte de Carlos Soler a la hora de su participación cercana al doble pivote, un equipo muy cambiante de cara al centro del campo, ya que con Turrientes parecían que eran los futbolistas de choque, pero en salida de balón se adelantaba a la altura de Luka Susic, pareciendo más una línea de un 4-1-4-1-4-1. En general, ello también bastante beneficioso para la velocidad, la toma de espacios y en general tratar de proponer más remates que tratar de cambiar el marcador. Ello nos dejaría en general al desarrollo del partido 18 intentos de remate a puerta y también interesante por parte del equipo local 5
que culminaron en atajada o en general acción del guardameta. Ello por ahora demuestra que aunque el equipo depende mucho del talento en general del equipo o conjunto en general, sin contar con un delantero centro, no es que Mikel Oyarzabal no lo sea, pero de nuevo, una plantilla que depende mucho de sus necesidades, de su talento, pero sigue demostrando un trabajo por lo menos prometedor de cara a la ilusión de el sueño por un boleto a Europa. Se mantiene cerca, pero necesita mejores resultados en duelos directos por parte de Levante Unión Deportiva. Este tipo de partidos en los que empieza a encarrilarse, luego desvanece, luego vuelve a encarrilarse, pero en general nos demuestra por qué está en la zona baja, lastimosamente, de la clasificación. Y la clasificación también fue importante de cara a las posiciones de descenso a través de uno de los grandes partidos de la jornada y que por ahora comete una grata sorpresa para Real Club Deportivo Mallorca y una dura realidad para Real Madrid. Por parte del equipo isleño le permite poder llegar a salir momentáneamente de las posiciones más complejas de la clasificación, como veíamos al principio, pero todavía enfrascado, por supuesto, en la pelea por salvarse. De Michelis por ahora demuestra que su pragmatismo de cara a la evolución en el centro del campo y además de ello la dinámica de partido de poder llegar a forzar errores desde el centro del campo en la rápida distribución del balón, básicamente a romper líneas, ganar duelos y que estos duelos no especialmente forzasen el error, sino forzasen el mal posicionamiento, hicieron que Real Madrid pudiera llegar a cometer muchos errores en defensa y además de ello en la toma de espacios, que fue lo más preocupante, ya que se volvió una constante para el partido y con ello veríamos esta victoria por 2-1. Ello sucedía a través de una incursión al espacio en la que para los primeros 15 minutos de partido era natural ver a un Real Madrid bastante dinámico. Álvaro Arbeloa prometía poder llegar a con una rotativa bastante amplia debido al parón internacional, el poder llegar aún así suplir las necesidades del equipo con talento por bandas, desborde por la línea de los laterales y además de ello capacidad de juego cambiante con Kylian Mbappé y Brahim Díaz. El problema era que, como mencionábamos, el equipo no podía llegar a fomentar sostenibilidad desde el centro del campo y con un Mallorca que directamente cuando obtenía balón buscaba que Real Madrid se sintiese atraído a presionar y a la hora de romper los espacios, realmente el equipo se sintió muy damnificado al tratar de comprender a su rival y con ello un partido muy atareado. Real Madrid se llevaría el beneficio de tener más impulso ofensivo y dinámica competitiva, como mencionábamos, para los primeros 15 minutos de partido, pero ello no le beneficiaría siquiera de la aportación del primer gol del duelo. En ello encontraríamos una incursión al espacio, una mala salida de balón y especialmente una mala toma del recurso de llegar a suplir el bloque defensivo de la mano de Tchouaméni y de Eduardo Camavinga y con ello encontraríamos el gol clave que cambiaría el partido, ya que luego veríamos a un Real Madrid un poco más apresurado por la dinámica de lo que representaba el marcador y lo que representaba tal vez, diríamos, recordar malas memorias o una mala dinámica de lo que habían fomentado anteriores partidos, ya que recordemos desde hace más de un año que Real Madrid no puede llegar a lograr remontar un partido en el que vaya perdiendo para la primera parte a través de un juego de visita. Y ahí el equipo por ahora demuestra que esta gran cualificación que muchas veces le hizo destacar de pelear hasta el final para obtener resultados muy cambiantes, no ser el equipo más dinámico, dominante o predispuesto al talento, sino aprovechar el talento en zonas clave que puedan llegar a ser, refutar en zonas específicas el ser dominante, básicamente un Real Madrid que con una sola acción puede llegar a cambiar todo un partido. En Montilivi no se notó y con ello, bueno, la característica también mantiene que por ahora el partido representa una victoria de tiempo para Mallorca, perdón, creo que dijimos Montilivi, era en Son Moix, disculpen, en Son Moix. Con ello, en general por parte de Mallorca, diríamos que la disposición de una rotativa más amplia se sintió muy favorable, especialmente para el rol de Lubombo o además de ello de Morlanes, de Manu Morlanes a la hora de el adelantamiento por la banda izquierda, que era ahí donde sufrió más Real Madrid y ello también por parte de Virgili, que entraría para la segunda parte por Pablo Torre, benefició mucho más a la hora de la velocidad y los cambios de espacios para básicamente no directamente llegar a puerta, sino hacer que Real Madrid se sintiese muy incómodo en la salida de balón y tuviese que siempre reformularse. De ahí, para la segunda parte en general vimos a un Real Madrid que intentó de más, que tuvo la opción de tratar de cambiar el marcador hasta los minutos clave, de ahí llegaría la acción de gol de Eder Militao, pero el problema se centra en que
de nuevo, cuando no puede llegar a encontrar un plan sostenible, el equipo se pierde mucho en la carencia de juego competitivo, del bloque, de la estructura de la sinergia y con ello la medular, cuando ve un espacio de adversidad, tiende a tambalearse demasiado rápido y en general un partido en el que las conexiones que parecían habituales se perdían, las conexiones de cara al ataque eran ineficientes y además de ello las conexiones para poder llegar a suplir las marcas en el bloque defensivo hacían constantemente que el rival se encontrase en superioridad numérica. De ahí, más que decir que fue un partido deficiente por parte de las figuras de Real Madrid, fue deficiente por parte del planteamiento y la dinámica que buscaba orientarles a un mejor desarrollo y con ello diríamos que la misma pesadilla que está renuente en la cabeza de Real Madrid, que el equipo aunque está demostrando grandes brotes con Álvaro Alberoa a través de las últimas semanas, sigue dejando estos momentos en los que no da este impulso para certificar mejores resultados. Ello lo he hecho ante algunos equipos como Manchester City o por ejemplo la Real Sociedad en momentos clave de la temporada, pero si vemos el margen de la sostenibilidad, todavía le cuesta dar este impulso de no solo el añadido que muchas veces te hace ganar títulos, sino la demostración de que sea quien esté en el once titular puede llegar a rendir y por ahora se notó bastante el que futbolistas como Arda Güler no se sintieron cómodos de cara a la posición en el campo por la dinámica del lateral y además de ello del extremo y además de ello futbolistas como Fede Valverde con la profundización de las bandas también hicieron que Alexander Arnold no tuviera capacidad de repliegue y mejor soporte para cubrir sus falencias ofensivas y perdón, sus falencias defensivas, ya que ofensivamente pues es un futbolista que aporta, pero con ello representaría una victoria para Mallorca que como mencionábamos le permite a Borjero demostrar que la salvación es posible y por ahora que De Michelis tiene un buen porcentaje de puntos en su llegada al equipo. Para Real Madrid, 7 puntos de diferencia de cara al líder. Rápidamente también pasaríamos a destacar el enfrentamiento entre Real Betis Balompié y, por supuesto, Real Club Deportivo Español, enfrentamiento que daba mérito a dos equipos con el peor estado de forma en el último mes y uno del peor estado de forma en el 2026, ya que recordemos el equipo Perico todavía no sabe lo que es ganar en el año y por parte de Real Betis Balompié llega a su segunda peor racha de la mano de Manuel Pellegrini a través de más de 6 partidos sin sumar de a 3. Ello también confiere por ahora que en la pelea por Europa, como veíamos al principio de este análisis, los béticos se mantienen en una zona estable, quintos o cercanos al quinto puesto de cara a la retención de la zona, pero teniendo en cuenta que cada vez este colchón de puntos o esta ventaja posicional que en algún momento daba la idea de que tal vez podríamos llegar a ver una pelea por la quinta plaza, perdonen, por la cuarta plaza de cara a las posiciones europeas. Ya se ha quedado bastante atrás, son más de 10 puntos en diferencia de los Villarreal o Atlético de Madrid, lo cual demuestra el punto. Y para Real Betis Balompié, que se ha quedado en una zona de stand-by de no la suficiente capacidad o sostenibilidad para pelear por un estándar más renuente o efectivo, pero tampoco una efectividad que le haga competir fuera de las posiciones europeas. Con ello, digamos que es un buen espacio para dar mérito a que Real Betis Balompié sigue siendo un equipo muy talentoso, pero cuando siempre llegan estas noches, estos días en los que puede llegar a dar el impulso para dar de más, se queda corto. Y con ello, un partido muy cerrado, muchas opciones de remate, buenos movimientos por parte de ambas líneas de ataque, especialmente para el talento del centro del campo, con futbolistas como Pablo Fornals, que se sienten un poco desperdiciados por partidos como estos en los que él brilló de más, pero aún así el equipo no dio este arranque que pudiese llegar a cambiar el marcador. Con ello, pues ambos equipos siguen sumando, importante especialmente para Español, ya que está cada vez más cerca del descenso, pero el mérito de que por ahora están en media tabla con 38 puntos. La ventaja no es corta, pero les permite por lo menos tratar de mantener paciencia, de que los de Manolo González tarde o temprano podrán llegar a mejorar. Y con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y por supuesto Atlético de Madrid, enfrentamiento que dará paso a los próximos dos duelos que veremos en Europa para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Además de ello, por supuesto, la dinámica de un Atlético de Madrid que se prepara para las próximas semanas también conferirse como el candidato en la Copa del Rey. Para Fútbol Club Barcelona, por supuesto, llegaba con la dinámica de poder llegar a demostrar que con puntos y efectividad podría llegar a demostrar que la pelea por la liga tal vez no pueda llegar a estar tan abierta y además de ello un margen positivo para empezar a tantear lo que puedan llegar a ser las mejores oportunidades
para entender y especialmente adaptarte a tu rival, porque Atlético de Madrid cuenta con uno de los mejores méritos, que es uno de los equipos que menor cantidad de goles ha sufrido ante los Blaugrana a lo largo de los últimos 2 años, lo cual demuestra que la efectividad defensiva de Diego Pablo Simeone, instaurada para los colchoneros, sigue siendo un beneficio adaptativo en momentos clave para eliminatorias, especialmente sigue destacando, y este partido en general se sintió como una oportunidad de sparring, uno tratando de proponer de más a la hora de rotar bastante, pero conferir de ciertas ideas que probablemente veremos a lo largo de los próximos 2 enfrentamientos, y una dinámica por parte de Fútbol Club Barcelona también reticente a la idea de mostrar carácter desde el primer día y a pesar de que tal vez no estés en tu mejor potencial o en tu mejor dinámica de juego, demostrar que no lo necesitas, sino necesitas ser contundente en el campo y las oportunidades que tengas no vas a inferir o demostrar un pequeño slalom de debilidad. Y ello diríamos que demuestra por ahora a los Blaugrana que esta victoria les certifica como un candidato serio en las posibilidades de pelear por todo lo posible. Por parte de Atlético de Madrid, la dinámica de que realmente salió a pelear cada acción y ello le brindó de un gran mérito para hasta el final poder soñar con un punto o hasta la victoria. Pero en general, lo explicaríamos mejor a través del desarrollo del partido. Para la primera parte, constantes choques, validación de que Atlético de Madrid, por supuesto, buscaba un juego más rocoso y pragmático. Lo interesante era que buscaba también adelantamientos algo, diríamos, exagerados o tal vez demasiado peligrosos de cara al error, con Nico González y Nahuel Molina, de cara al margen del adelantamiento en progresión de que, por ejemplo, Nerolman y Lenglet tuvieran oportunidad de adelantar líneas y buscar juego directo o la descarga por banda, algo que ante un Fútbol Club Barcelona que en general presiona líneas altas, tal vez parecía un plan algo difícil de asimilar por 90 minutos, pero ahí la dinámica de que se buscaba que con el adelantamiento del rival y la presión, y aún así tú salir de frente a buscar un golpe o un tiro de knockout, salías rápidamente a buscar un golpe en el hígado, contras de juego directo, cuando buscabas a engañar a tu rival en salida de balón. Básicamente la idea de ir por un lado, pero en realidad ir por otro. Y ahí Fútbol Club Barcelona le fue más difícil el posicionamiento defensivo, el margen de los roles, y de ahí se entendería, por ejemplo, para la primera parte que Ronald Araujo, a pesar de las molestias por lesión, no continuase en el campo y que Eric García directamente tuviese que centrarse casi en posicionarse como delantero centro, perdón, defensa central adelantado, casi en una línea de 5 muchas veces. Digamos que el primer futbolista que daba el choque para hacer que Fútbol Club Barcelona sintiese la confianza de no retroceder de más y de ahí dejar que el rival ganase las espaldas. Con ello, un partido en general muy equilibrado, pero en el que justamente por este cambio, en el que parecía que apostar por un plan A para engañar con el plan B podría llegar a ser la diferencia, lo hacía en beneficio colchonero a través de una incorporación al espacio para Clement Lenglet y este conectaba con Giuliano Simeone y ahí justo un espacio en el que Fútbol Club Barcelona quedaba mal parado, llegaba a línea de fondo el argentino y lograba marcar a puerta. Una gran resolución para un Atlético de Madrid que no destacó demasiado por parte del dominio, pero sí destacó de más cuando confirió constantemente esta idea, muy diferente a lo que habíamos visto, por ejemplo, en las semifinales de Copa del Rey, atraer al rival en juegos cortos, posición de balón y luego rápidamente tratar de cambiar la dinámica para encontrar aberturas o estas grietas para romper al rival. Realmente se sintió que el Diego Pablo Simeone trabajó bastante en este partido y que toda la afición colchonera tuvo mucho el margen del merecimiento o la amplitud de ver que su equipo realmente buscaba un plan para hacer la diferencia. No fue tan eficiente de cara a la efectividad y ello lastimosamente también se vería de cara a la apuesta de Nico González por la zona de lateral. Se notaba desde hace mucho, ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades, que parecía tarde o temprano volverse algo habitual para Diego Pablo Simeone, el apostar por el argentino de cara a su sacrificio en presión, además de ello su buena conectividad en línea de remate. Con ello, el partido no fue tan afortunado como se esperaba de cara a otro partido importante, pero él convertido a lateral, en el que el primer movimiento erróneo era una mala sucesión de jugada en la que Lamine Yamal apostaba por romper líneas. De ahí un buen trabajo para el español en la primera parte a la hora de aprender de su rival y empezar a tantear lo mismo. Vamos a jugar en corto, pero justo cuando pidamos algo más de posesión, romper líneas para que el rival a la hora de asimilar progresión, para tratar de anularme, rápidamente trato de atajarle por otro lado. Diríamos que un margen de
tratar de defender diferentes espacios y encontrar aberturas para hacer la diferencia. En ello los extremos son diferenciales y para Fútbol Club Barcelona representaron poco a poco forzar de más a Atlético de Madrid. Y ahí llegaría la primera amarilla en un salto en el que básicamente pues Nicolás González atrapó el balón con las manos, casi como si fuese voleibol, y con ello la primera amarilla del partido. Y luego en una jugada similar, Lamine Yamal podría llegar a obtener la carrera y en último momento, justo cuando iba a entrar al tercio del campo para tal vez, ¿por qué no?, rematar a puerta, Nico González acometía una atajada a ras de suelo a través de la, en general, primera acción que se veía, era una clara falta. Luego del VAR parecía una falta más clara, había un juego directo y un choque, con ello parecía bastante clara la amarilla y la expulsión. El juez de campo tendría una intervención a través del VAR para confirmar que sí, era una doble amonestación y expulsión, pero luego sería corregida la jugada con doble expulsión directa, lo cual se diferencia debido a que tendrá una suspensión mayor de cara a sus partidos. Si hubiese salido por aglomeración de tarjetas amarillas, probablemente no hubiera tenido tantos partidos sin poder participar para Atlético de Madrid. De ahí el partido se volvería más cambiante, pero especialmente por la dinámica de un Atlético de Madrid que salía al sacrificio. De ahí un gran partido por parte de Donel Vargas, que básicamente ahora mismo es la ilusión hecha futbolista para Diego Pablo Simeone. No se cansa de correr, no se cansa de ganar duelos y tratar de salir jugando con el balón. Para un futbolista tan joven, con esta capacidad de tener confianza en sí mismo, de errar pases y aún así seguir intentándolo, y el sacrificio del recorrido son algo que le gusta bastante a Diego Pablo Simeone y se notó durante el partido. Una muy buena sinergia del mexicano para el centro del campo. Ya con la expulsión también veríamos un Fútbol Club Barcelona que decidiría apostar ir por el todo, de ahí encontraría mejores cambios y para los minutos finales podría llegar a no solo forzar en el primer tiempo la acción de gol de Marcus Rashford con un gran movimiento de Dani Olmo, que no brilló de más a través de este planteamiento del falso 9, pero demuestra que hay ideas que pueden llegar a funcionar a largo plazo. Tal vez, por ejemplo, posicionar a Rashford como falso 9, no tanto como un delantero centro, sino como falso 9, un centrocampista que pueda llegar a dar paredes para que justo cuando dé el desmarque y rompa líneas, se reconvierta delantero centro o extremo, tal vez pueda llegar a ser una mejor opción. Básicamente hacer lo que hizo Dani Olmo y que Dani Olmo hiciera lo de Rashford, parecer un extremo, pero con capacidad de centralizarte. Pues además de ello, como delantero centro, capacidad de ganar duelos y obtener posesión en zonas adelantadas. Tal vez puede llegar a ser también una inversión interesante para Hansi Flick de tratar de probar a línea a futuro. Pero en general un partido deficiente para Fútbol Club Barcelona a la hora de proponer dominio de balón y dinámica de partido competitivo. Tuvo que adaptarse muchas veces a su rival. Ello de ahí tiene mucho mérito, el que a pesar de que veía un Atlético de Madrid más laborioso y con mucha más predisposición a línea de remate, el equipo se adaptó en momentos clave y con ello siguió buscando espacios para hacer la diferencia. Diríamos que lo único complicado del partido sería el justificar por qué Gerard Martín jugó 90 minutos, ya que a través de un choque directo ante un rival, específicamente diríamos que era Almeida, no, Almada, pero en realidad no era Nico González, por supuesto, ya que estaba expulsado. Diríamos que era Juliano Simeone. Se acomete una disputa de balón y Gerard Martín llega con la zona de su talón y específicamente con sus tacones o básicamente los guayos o tacos, dependiendo de dónde nos veas, pues se le llama diferente, a la zona del tobillo del futbolista. De ahí era claro, el árbitro en solo instantes pitaba roja y lo sorprendente era que luego, a través de una revisión del VAR, se quitaba la roja y además de ello había amarilla. Y ello nos deja un concepto, como siempre, de cuestión y de ahora mismo preocupación de si realmente el VAR se está usando como una herramienta que pueda llegar a justificar que la tecnología aporta para el deporte y no todo lo contrario, que siempre mientras haya una gestión de decisión humana, ello representará un desbalanceo de cara a cómo se toman las decisiones y el prejuicio del margen de si ello realmente mantiene un deporte equilibrado y arbitrario. Diríamos que ello es lo preocupante, porque al final el árbitro se puede llegar a equivocar de cara a la acción, parecía bastante clara, del tipo de clarismo que demostraba que en solo segundos le mostraba la roja a Gerard Martín, pero lo que sorprende es que luego hubiese una revisión del VAR para confirmar todo lo contrario. Con ello, la duda de
si a través del reglamento se justifica una acción y si realmente la acción valida el reglamento, que es básicamente, por ejemplo, lo que se hace en la Premier League, que aunque muchas veces es erróneo y cada vez está empeorando más, es la justificación de que si es una acción que no es un error flagrante por parte del árbitro, perdonen, no sabemos hablar, se valida igual, no se mantiene con un cambio a través del VAR. Básicamente, si el árbitro no comenta un error grave o que pueda llegar a afectar al partido a largo plazo de cara a una decisión que deje de mantener arbitrario el partido, se mantiene, se sostiene y en la liga no se entiende este margen, no se entiende cómo es posible que a través de una jugada directa que es avalada por el reglamento de que el árbitro pudo llegar a conceder bien la expulsión por una agresión directa, un choque que pudo llegar a haber sido más letal para la sostenibilidad de la salud del futbolista, se saque amarilla después. Y no estamos hablando directamente de que tal vez el aficionado blaugrana se sienta amenazado por estas palabras o tal vez el aficionado colchonero se sienta damnificado, sino directamente el problema se centra en que el día de mañana puede llegar a pasar esto en un Real Madrid Oviedo o en un Real Club Deportivo Mallorca Español o en general. Es el problema de que siempre se ven estas decisiones y en cada partido hay una decisión totalmente diferente de si es roja, es expulsión, no se amonesta a otros. Con ello la misma pregunta, ¿está aportando la tecnología y se está usando bien para hacer un deporte arbitrario o simplemente vemos un margen que hace que cada vez sea más imposible definir si realmente se toman las decisiones correctas? Por ahora, victoria importante para Fútbol Club Barcelona, se queda a 7 de distancia de Real Madrid y una dinámica muy atractiva de cara también de su sueño de no solo sorprender en el fútbol español, sino también tratar de ilusionarse en Europa, en el que él en la siguiente semana tendrá que enfrentarse, ya no siendo un sparring, a Atlético de Madrid. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Getafe y Athletic Club, enfrentamiento que concluiría con 2-0 a través de los minutos finales con una gran acción de gol de Satriano por la zona de la banda y en la primera parte una acción de gol por parte de Luis Vázquez permitiría un marcador muy prometedor para el conjunto azulón, ya que le remite a una zona en la clasificación en la que todavía el sueño europeo es realista, octavos en la clasificación. Por supuesto, dependerán del rendimiento de ciertos equipos como Celta, la Real Sociedad, además de ello Real Betis Balompié, todos candidatos por ahora en la zona alta de cara a la posición en la UEFA Europa League y además de ello en Conference. Pero lo interesante será poder llegar a ver si de cara a una potencial ilusión de que los equipos españoles esta temporada sigan sumando puntos UEFA, no es imposible el que pueda llegar a obtenerse la quinta plaza en la UEFA Champions League. Por ello, bueno, será muy interesante ver quién serán los favoritos en la pelea por Europa. Por ahora se mantienen equipos como Real Betis Balompié y Celta en la pelea, pero por parte de Celta, de cara a su demostración ante Valencia, demuestra que es un equipo muy desgastado y que aunque su política de juego sigue siendo muy atractiva, el margen de la temporada ya le está haciendo un peso muy difícil de asimilar para la competitividad a largo plazo. En este partido también destacaríamos este mismo problema por parte de Athletic Club, un equipo poco competitivo de cara a la zona de las bandas y además de ello también con fuertes similitudes a lo que habíamos visto en anteriores visitas. Un equipo que le cuesta mucho jugar de visita en general y ello también valida una alineación en la que no se pudieron llegar a ver brotes verdes en general. Ya se siente que, bueno, el ciclo no solo está más que terminado, sino que está pendiente a conocer cuál pueda llegar a ser su nuevo impulso a través del banquillo. Por parte de Getafe, bueno, la dinámica de que futbolistas como Luis Milla y además de ello Arambarri hacen más fáciles las cosas para el equipo. Y además de ello que brindan de poco a poco ilusión a que los Satriano y los Vázquez puedan llegar a mantener a este Getafe con una línea interesante de cara al cierre de la temporada. Su calendario promete, son algunos duelos difíciles, pero la idea de sorprender a Europa con participación de nuevo puede ser interesante.
Con ello concluiríamos rápidamente este análisis destacando a los mejores futbolistas de la jornada número 30 de la liga, en la que encontraríamos en portería a Alex Remiro, más adelante por parte del bloque defensivo a Joao Cancelo y además de ello por la zona de la banda diestra a Andrei Rayu. Más adelante para el bloque defensivo central destacaríamos la labor de juego de Pau Cubarsí, muy importante de cara al duro enfrentamiento ante Atlético de Madrid. Además de ello, acompañan de Florian Leye. Además, también por parte del centro del campo destacaríamos a Manu Morales y además también Carlos Soler y Elias Moriba. Por parte de la línea ofensiva destacaríamos a Martín Satriano y además de ello también Federico Viñas y por supuesto a Benal Muriqui, un pirata que fue clave para entender la victoria ante Real Madrid. Además, también como entrenador de la jornada de cara a una importante dinámica que sostiene un paso sobre la mesa, o un golpe sobre la mesa en realidad, de cara a la pelea por el título, Hansi Flick, un importante duelo. El equipo tal vez no pudo llegar a demostrar su 100% de efectividad, pero le fue suficiente con convicción y buena capacidad para entender su rol, para poder llegarse a llevar los 3 puntos ante un difícil Atlético de Madrid. Y con ello la fotografía de la jornada culminaría este análisis con la victoria de Fútbol Club Barcelona y el gol de Robert Lewandowski para poder llegar a asumir 7 puntos de diferencia ante Real Madrid. Además de ello, un importante margen de proposición de partido ante Atlético de Madrid, que nos puede llegar a dejar una dinámica interesante de cara a los próximos 2 duelos que se avecinan en la competición que paraliza a todo el continente europeo, la UEFA Champions League. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles si creen de cara a este resultado entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, si puede llegar a haber una sorpresa de cara a los enfrentamientos que veremos en Champions. Si, por ejemplo, tal vez los Blaugrana puedan llegar a demostrar algo más de capacidad de ambición y demostrar dominio, o tal vez Atlético de Madrid asemejar una performance de lo que vimos en las eliminatorias de la Copa del Rey, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.